Muchas gracias, Yolanda. eh, muy agradecida a la Fundación Ecología Emocional, muy agradecida a toda la labor que estáis realizando desde el Instituto Bondad en Acción, eh, a través de las conferencias de Open Lab y muy especialmente también, que fue con quienes se inició el contacto, a Mercè Conangla, Jaume Soler y también a ti, fundamentalmente. Me gustaría también agradecer a todas las personas que están esta tarde aquí. No sé si tienen conocimiento previo o no, pero bueno, yo voy a intentar dar unas pinceladas para dejar siempre un margen de inquietud y que luego se fomente a través del estudio, de la búsqueda de datos, de información, etcétera. Y también me gustaría que al acabar la presentación, cualquier tipo de duda, de cuestión o de ampliación de la información se pueda llevar a cabo. Bueno, a mí me gustaría ahora hacer una pregunta, pero como va a ser muy complicada, no la voy a obviar, pero me imagino que sí que hay un poco de conocimiento de este modelo. En todo caso, sí que podría decir que es un modelo que va de abajo arriba, o sea, se inicia desde la base de la ciudadanía, no viene impuesto desde las estructuras sociales, sino que la misma ciudadanía puede llevar a motivar esta sensibilización y esta búsqueda de un modelo alternativo al modelo neoliberal capitalista que tenemos en estos momentos y que, bueno, nos está llevando a las situaciones que estamos viviendo en realidad. ¿Qué es lo que busca este modelo? No va en contra de nadie, porque claro, ¿estáis en contra de esto? No, no, no estamos en contra de esto. Lo que estamos es a favor de vivir de otra manera, a favor de vivir conscientes, con mejores relaciones y sobre todo respetando una profunda conexión con el planeta. El creador, allá por el año 2010, y lo digo así porque parece que ha pasado mucho tiempo y sin embargo está ahí, eh, fue un profesor austríaco, Christian Felber, que inició este movimiento con unas 8 o 10 empresas alemanas que fueron las pioneras de provocar este cambio, este modelo de transformación que dejaba de tener esos objetivos de búsqueda del beneficio económico para lograr una búsqueda de una mejor satisfacción, no solamente de ellos, sino también de los trabajadores, poniendo a las personas en el centro. Este modelo se basa en 5 valores humanos, que son la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad y la participación democrática. Buscando cómo hacer, porque claro, la bondad es como un concepto así un poco etéreo y había que aterrizarlo. Y este modelo es eminentemente práctico. Entonces, bueno, empecé desde la base, ¿no? Y busqué etimológicamente la palabra bondad de dónde venía, ¿no? Porque siempre hay que ir al origen de todo y a ver cómo se mueve, ¿no? Entonces, bueno, pues la palabra bondad viene del latín, como me imagino que sabemos ya casi todo el mundo, y significa la primera parte, el prefijo bonus, que es bueno, útil, noble, algo valioso, y el sufijo dad significa una cualidad o estado. Por lo que literalmente bondad significa la cualidad de ser una buena persona. Pero claro, no se refiere únicamente a ser bueno per se, porque una persona puede ser bueno, muy buena, pero si no hace nada con esa bondad, si no la lanza hacia afuera, si no la invierte, no fructifica,
pues y se pasa, yo qué sé, pues el día leyendo o en el sofá sin aplicar ese valor que tiene interiormente, pues no sirve, ¿no? Tiene que ser algo fértil, algo que sea beneficioso también para los demás. Por lo tanto, en este caso diríamos que la bondad es o algo o alguien que hace el bien y que favorece a los demás. Y esto se podría ampliar en varias partes, ¿no? Primero como cualidad interior, después como relación con otras personas, cuando se dirige hacia afuera y desde ahí es cuando se empieza a concretar, por ejemplo, con la economía del bien común. O sea, la persona ya busca salir de sí misma y aplicar ese valor que tiene interior para que genere un resultado. Porque en la dimensión práctica sirve y es útil y se nutre y construye. Y en esa conexión y dirección se entiende la bondad como una energía y como una fuerza ética, como la fuerza de cooperar frente a la de competir, que es uno de los principios en los que se basa este modelo. La fuerza de actuar con justicia, incluso cuando nadie nos mira. O sea, que dices, si es que ahora nadie me ve, me da igual, pero tienes que hacer lo que sea justo, porque eso es la energía que aplicas al acto. Después, la fuerza de preguntarnos y de reflexionar sobre nuestras acciones. Mejorar la vida de otras personas. ¿Qué es lo que hace la economía del bien común? Pone la mirada y el énfasis en darnos cuenta de que la economía no son solo números, sino que es una red de decisiones basadas en la ética. Y donde hay ética, hay bondad. Y la bondad se convierte en el motor que lo transforma todo. Por eso, de lo que hablamos en este caso es de la importancia de lo pequeño. Yo he hecho una presentación para que quedara algo muy visual, porque, como digo, los actos bondadosos a veces eh, no son perceptibles a la visión humana, ¿no? Lamentablemente, porque se confunden entre todas las sombras en las que estamos inmersos. Pero he querido hacer pues una presentación un poco de estrella, de luces, para que se distinga, ¿no? Y eso es la importancia de lo pequeño. Cada acto de bondad es una luz que ponemos en la esfera de lo social, de alrededor. Porque es cierto que la bondad existe, pero claro, como a veces está dispersa, no la percibimos. Entonces, eso es lo que quería yo plantear, eso es lo que quería que quedara visual, que cada gesto ético es una luz en el mundo que se enciende. Y una luz en sí misma, pues es verdad que a lo mejor no tiene esa fuerza y esa capacidad de iluminarlo todo, lamentablemente. Pero sin embargo, cuando nuestras acciones se van alineando, nace una visión más amplia. Se configuran mm, unas estelas, que es cuando se puede hablar de la creación de constelaciones. Y es ahí donde se implementa la ecobondad. Por tanto, cuando nuestras acciones se dirigen a mejorar la Tierra, nuestro planeta, hemos de ser conscientes que muchas personas están contribuyendo con diversos impactos, importantes impactos, a cambiar la situación social, económica y de las circunstancias que vivimos alrededor. Y ahí es donde tenemos que hacer una distinción entre bondad, ecobondad y la economía del bien común, entendiendo como bondad el fundamento de un comportamiento ético hacia las personas, como ecobondad
la ampliación de ese comportamiento ético hacia la naturaleza, cuando ya se dirige trasciende esas relaciones que tenemos sociales y se implanta directamente en el respeto hacia la naturaleza, en formar parte con la naturaleza. Y luego la economía del bien común podríamos decir que es el modelo económico que articula y que pone en práctica ambas. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que diferencia a la economía del bien común entre algún otro modelo que pueda existir? Que tiene criterios medibles, que tiene herramientas, que son prácticas económicas y que se basa también en estructuras institucionales. Y esto, desde luego, no se logra de la noche a la mañana. A todos y a todas, supongo que si ahora hiciéramos una pregunta, nos gustaría que pues, el mundo se conformara de otra forma, viviéramos con situaciones de paz, por decirlo claramente, por ejemplo, si la bondad se generalizase entre todas las personas, pues probablemente diríamos que sí. Pero claro, todo esto es un trabajo diario, todo esto hay que ir aplicándolo constantemente. Entonces es un proceso gradual. Ese proceso se inicia cuando empezamos a unirnos, cuando ya esas luces van extendiéndose. Y ecobondad sería la visión del impacto conjunto hacia el planeta y la economía del bien común aquí se podría considerar como ese sistema que nos guía, que nos orienta, esa brújula que nos permite ir avanzando entre luces y oscuridad, de alguna manera. En concreto, la economía del bien común, por eso podremos decir que es nuestro mapa estelar, porque nos guía entre las estrellas de nuestras acciones. La economía del bien común sería, por tanto, una brújula que nos permitiría navegar entre constelaciones. Una constelación podría ser la economía, otra constelación podría ser el mundo empresarial, el mundo educativo. Podrían haber entre ellas diversos tipos de relaciones. La ecobondad, desde donde la economía del bien común propone reducir la huella de carbono, entre otras alternativas, producir productos duraderos, justos y sostenibles, fomentar la economía circular y energía, es cuando actuamos desde la bondad, es cuando la vida florece. La cobondad da raíz y cuerpo a nuestras decisiones. Por ejemplo, en un jardín la bondad serían las raíces, lo que nutre. La ecobondad sería el suelo fértil. Y la economía del bien común sería el propio jardín, donde cada semilla plantada puede dar frutos para todos. Y como símbolo de la economía del bien común tenemos el diente de león, que os he querido traer aquí. ¿Por qué? Porque la economía del bien común se difunde eh, casi soplando, ¿no? O sea, de unas personas a otras, esparciéndolo como el diente de león que soplas y se propaga en un gran terreno alrededor. ¿Cómo se expresa y se visualiza la bondad en la EBC? Pues siendo ya muy concretos, por ejemplo, y teniendo en cuenta que la bondad es la base ética de este modelo, en la EBC la bondad se expresa en empresas que actúan con responsabilidad social real, no como marketing, no que su último beneficio es ganar dinero, por ejemplo, que tienen tratos justos, que cuentan con la opinión de los trabajadores, que cuentan con ellos, que participan democráticamente en la organización de la empresa, que
tienen normas con transparencia, que la organización se basa en una democracia interna. Las prácticas económicas que generan también un bienestar colectivo. Se da un equilibrio entre las necesidades de la organización y las necesidades de de la comunidad. O sea, una empresa ya no genera un producto simplemente para producirlo, venderlo y ganar dinero, sino que porque ese producto tiene después un resultado posterior, que es que probablemente a lo mejor esa comunidad se necesita, no se fabrica por fabricarse, no se generan todos unos procesos de producción sin tener en cuenta las necesidades a las que se pretende cubrir. Y luego las relaciones económicas basadas en la cooperación y no en la competencia destructiva. Las empresas colaboran entre ellas, se pueden prestar hasta, desde materiales hasta trabajadores, en ese ámbito de generar pues que esa economía fluya de alguna manera con el conocimiento y con la relación más que con la competitividad. Pero también en municipios se puede implementar el modelo de la economía del bien común. Ahora hablaremos más adelante, eh, sobre todo el tema de la cooperación que crea ecosistemas circulares, entendiendo como el bien común la red donde todas las personas importan y tienen voz. Cuando una organización integra la bondad en la toma de decisiones, empieza a construir relaciones más sanas y más productivas, porque la bondad es la base de la confianza y la confianza es la base y el eje de cualquier relación duradera. Em, Perdón, que es que como llevo las dos, la implementación de la EBC, de la economía del bien común, en el municipio, lo que tiende es a suponer abandonar la confrontación y dar paso a actuar desde el cuidado, cambiando la lógica de perder por la de cuidar al grupo. Tiene en cuenta a la otra persona. Estamos hablando de que es una de las formas donde la bondad se aplica en este modelo. Ya no se tiene en cuenta la mayoría absoluta, ya no se gana por mayoría, porque ahí hay unos ganan y otros pierden, sino que se utiliza el consenso sistémico. Y esto es una demostración más de la bondad aplicada al modelo. ¿Por qué? Pues porque respeta a las dos partes, pero no solamente por eso, sino porque cree que abriendo el abanico, escuchando a todas las partes, el resultado puede ser mucho más beneficioso, que es la suma de las partes. O sea, todas las opiniones van a tener su espacio y el resultado, la decisión que se tome, será con la suma de todos los demás. Por lo tanto, nadie va a quedar excluido en este tema. Tiene en cuenta a la otra persona, protege a las minorías, prioriza el bien común sobre el ego, evita conflictos ya que disminuye la frustración. No va a haber quien pierda porque todo el mundo se va a sentir escuchado y convierte el desacuerdo en acción. Esto es un poco también, se trabaja con las técnicas también de sociocracia, donde se hace trabajo con grupos y donde todas las personas tienen derecho a ser escuchados. Y eso es una de las formas que vamos trabajando en este modelo. Cuesta un poquito, al principio yo me acuerdo cuando entré que me perdía porque lo innato era levantar la mano, ¿no? Pero, pero luego ya le encuentras el sentido y es verdad que cuando se toman decisiones de esta forma, no hay, luego generalmente no hay grandes descontentos porque todo el mundo siente que ha formado parte de la respuesta final. Bueno, a ver.
Una de las herramientas que hay en este modelo, que es lo que distingue a otros, que es un modelo que se hace medible, eh, es el balance del bien común. El balance del bien común tiene una matriz donde en uno de los lados están todos los valores que forman parte de este modelo y en el otro todos los stakeholders o los agentes de contacto, las personas que interactúan tanto con la empresa, con el municipio, como con el centro educativo. Hay una matriz para cada una de las organizaciones y bueno, en cada uno de los vértices, de los temas, hay unos indicadores que pueden hacer medir cuánto de dignidad tiene esta empresa, cuánto de justicia social aplica en relación a las preguntas y a las respuestas que se van teniendo. Quise pasárosla aquí, pero no me dejaba. Entonces, luego, si queréis, por el chat os la puedo pasar, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, en la página, en la web también la podéis encontrar. Entonces, el balance del bien común es una herramienta ética que sirve para medir los valores humanos en las organizaciones, tanto en sus trabajadores como en sus proveedores, en la sociedad o en el medio ambiente. Bueno, y la ecobondad dirigida en la tierra, cuando se aplica hacia la tierra, ¿cómo se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo comprendiendo que la naturaleza es parte de los seres humanos, cuidándola y con una visión de diálogo respetuosa, como que formamos parte de ella. No somos algo desconectados del planeta, de la Tierra, sino que formamos esa conexión general, no explotándola y sintiéndonos parte de ella. Dentro de la EBC, la ecobondad aparece en dimensiones como cuál es el impacto ecológico de tal producto, cuál es la huella climática, qué tipo de uso de recursos se han hecho, la sostenibilidad de largo plazo, la circularidad y regeneración del mismo producto. Todo esto es lo que, digamos, se tiene en cuenta en el tema de la naturaleza del planeta, es decir, práctica ambiental de la EBC. Y bueno, llegamos a los temas ya que pueden dar un poco más de debate o de compartir, porque claro, ahora decimos, bien, todo esto está perfecto, pero yo no sé dónde se está aplicando. Yo no conozco ninguna empresa a mi alrededor que haya realizado el balance del bien común, o cómo lo aplican, o dónde están, o cómo puedo yo compartir con ellos. Bueno, pues a pesar de decir que está en todos estos países, en más de 20 países, y está creciendo, su presencia exponencial, pues decir que, por ejemplo, en Europa están Austria, Alemania, España, Italia, Suiza, Países Bajos, Francia, Reino Unido, en fin, en varios países también de Latinoamérica y de América, Argentina, Chile, especialmente México, también Estados Unidos, Canadá. El último país que se había incorporado era Japón, que a mí la verdad es que me hizo mucha gracia, ¿no? Sí, te quedas así un poco extraña y dices, ostras, tan lejos hemos llegado. Bueno, pues por todos estos países no es un movimiento ampliamente extendido, que es lo que nos gustaría, pero sí que es sistémico, porque se desarrolla en diferentes sistemas, en empresas, en municipios, en centros educativos, etc. A ver. Y bueno, por dar algunas cifras, también grandes pinceladas, pero las cifras que últimamente están un poco más actualizadas porque no hay ningún dato que sea fijo,
van confluyendo, unos suben, otros bajan. O sea, hay gente que antes estaba, ahora que no está, empresas que se han ido, otras nuevas. Esto es así en el tema que llevamos a cabo y también en el mundo del voluntariado. Somos todos voluntarios en las asociaciones. Entonces, bueno, pues para tener una idea, ¿no? Las cifras más actualizadas del propio movimiento en el 2025 indicaban que habían más de 1.400 empresas y organizaciones que estaban aplicando el modelo, que casi 50 municipios lo habían adoptado como marco de gestión. Además, estaban participando universidades, bancos y entidades sociales. En España en concreto existen 4 asociaciones territoriales, la Asociación Catalana, ahí tenéis 2, la Asociación Catalana, la Asociación de Girona, la Asociación de la Comunitat Valenciana, que no es solo de Valencia, sino de Castellón, Valencia y Alicante, y la Asociación Canaria de todas las islas. Bueno, algunas de estas empresas, como digo, unas han hecho el balance, otras no lo han hecho, están en diferentes puntos de aplicación, unas son simpatizantes, otras están en proceso y otras son empresas con el balance del bien común auditado. Yo como ampliación, pues en cada web de cada asociación, ahí tenéis más o menos las empresas que están asociadas en cada una de las comunidades autónomas. Y bueno, finalizando ya, los cambios culturales evidentemente no aparecen, no surgen cuando la mayoría de personas creen en ellos. Empiezan cuando dejan de parecer imposibles. A mí mucha gente me dice, pero eso es una utopía, ¿no? Lo digo ya para ahorraros la pregunta, porque es una pregunta que se suele dar mucho. Y a mí, mira, fíjate, yo me estoy riendo, no por nada, ¿eh? Porque mi respuesta siempre es la misma. Digo, sí, claro, es una utopía, pero es que las utopías se construyen día a día y se hacen realidad. Entonces, bueno, si no, nos quedamos con que es algo utópico, inalcanzable, y como no lo voy a alcanzar, pues ya no hago nada. O sea, me quedo en mi zona de confort, tan tranquilo, tan tranquila, y digo, uff, eso es imposible, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, yo creo que puede ser una utopía, pero la utopía es el destino, pero la podemos construir día a día. No es solo una nueva forma de gestionar empresas, es un cambio de criterio. Pasamos de medir el éxito económico por el beneficio financiero que aporta a la empresa a medirlo por la aportación que genera a la vida, al bien común, a la satisfacción, sobre todo las empresas, a su medio local, al municipio donde están, al territorio, eh, a dar lo mejor de sí para esos habitantes de esas ciudades donde están eh, pues, produciendo, ¿no? Y cuando cambia el criterio, cambia todo el sistema, porque su influencia es mayor que su tamaño, porque no compite dentro del modelo actual, simplemente lo redefine. No vamos a acabar con nada, simplemente vamos a gestionar, a organizarlo de otra manera. Vamos a cambiar fines, objetivos y metas dentro de lo que hay. No podemos ir en contra de nada, como he dicho anteriormente. Y por eso vuelvo otra vez a lo pequeño. Esos pequeños actos que hacemos y que creemos, ay, es que yo sola, ay, es que yo solo, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, pues esos pequeños actos pueden construir un cambio de destino total si nos vamos alineando poco a poco con otras personas. Y vale, pues creo que ya cuando la bondad entra en la economía y se cambia el foco de ganar, el bien común deja de ser una utopía, que es lo que decía antes, y empieza a ser una práctica diaria. Y yo ahora lo que os preguntaría sería,
¿os parece bien que lo construyamos juntos y juntas? Y doy por finalizada la presentación. No sé si me he extendido poco o mucho, pero sí que me gustaría que ahora cualquier duda, cualquier cosa que no os haya quedado claras, que supongo que serán muchas, eh, yo creo que podéis ampliar si os genera curiosidad o queréis pues enfocaros un poco más por este modelo. Pues yo recomiendo siempre a todo el mundo. Para mí fue la base del inicio el libro de Christian Felber, La economía del bien común. Eso, vamos, lo recomiendo para tener una mesita de noche, incluso porque fue mi guía en todo este camino. Llevo desde el 2014. Eh, y luego, eso ya más personalizado, pero también os recomiendo, si os gusta el tema de los municipios, la gestión, la aplicación práctica de la economía del bien común en un ayuntamiento, que también evidentemente se puede aplicar, y hay ayuntamientos en España, no hay muchos, evidentemente, hay 3 o 4, pero uno de ellos, que fue el primero, Miranda de Azán, es en el que se ha basado el libro. Entonces, el municipio del bien común también os lo recomiendo. Y bueno, yo dejo aquí el tema y estoy preparada para las preguntas que me queráis hacer o los comentarios que queráis compartir. Muy bien, muchísimas gracias a María Pilar por este viaje en la luz y las sombras, ¿no? Con lo que nos has presentado y poniendo el foco también en las pequeñas cosas, ¿no? A mí me ha resonado mucho la cita de Eduardo Galeano, ¿no? Gente pequeña haciendo cosas pequeñas, ¿no? Podemos ser Exacto. capaces de hacer grandes, grandes cambios, ¿no? Mira, Maribel Sala en el chat nos pone si nos puedes compartir algún ejemplo concreto de alguna empresa, de algún municipio. Bueno, ahora nos estabas diciendo, ¿no? Que hay, bueno, de hecho tu libro, ¿no? Tu último libro habla del municipio y del bien común, ¿no? Pero quizás para poder concretar si hay alguna empresa que nos pueda servir como referente. Vale, yo voy a contestar. mm, Mi especialización, por decirlo de alguna manera, es más el tema municipal. Primero porque mi desarrollo profesional ha sido en municipios y entonces pues yo me he enfocado más desde ahí, ¿no? Por eso también me pareció muy importante pues escribir un libro de muy fácil comprensión, porque es un relato, he hecho un relato sobre el municipio del bien común, que, como he dicho, está basado en Miranda de Azán, que fue el primero que se constituyó hace 10 años. Para constituir un municipio del bien común, efectivamente, es todo un proceso, pero hace falta el consenso de todos los grupos políticos. Por eso, este modelo es apartidista. O sea, porque necesita el consenso de todos, no puede ser ni de un lado ni del otro, ¿vale? Tiene que consensuarlo con todos y tiene que enfocarlo cambiando el punto de vista de cada uno, su foco de atención. Nosotros queremos esto, no poniendo en el centro a las personas. Entonces, bueno, es todo un proceso que se hace. Después hay una carta de adhesión del ayuntamiento, se adhiere a ese movimiento, a este modelo. También se adhiere a la asociación que pueda tener más cerca como referente. Y bueno, se le hace, por supuesto, el balance del bien común del propio municipio. Entonces, bueno, eso es un trabajo que se lleva a cabo a través de consultores profesionales también de la asociación, y evidentemente eso obtiene una puntuación. Entonces, de esa puntuación, si por ejemplo el máximo son 100 y ese ayuntamiento ha tenido una respuesta total de 60, por ejemplo, pues porque también se va
restando de todas aquellas prácticas que no son nada éticas. Por ejemplo, si los residuos los vierten, voy a decir una animalada, pero que no lo es tanto, al río más cercano, pues todo eso se va restando. Entonces, es que estaba, vale. Entonces, en ese sentido, se le hace una propuesta con unos criterios de acción de mejora. Se le da un tiempo y el ayuntamiento todo eso tiene que cambiarlo. Por ejemplo, en el tema de igualdad, pues si hay planes de igualdad, ahora ya los hay, pero hace tiempo no los había. O si los funcionarios participan, si se tienen en cuenta sus opiniones, todo eso forma parte del balance del bien común. Pero todo eso se pide con pruebas, o sea, con indicadores prácticos. No es lo que nos digan, sino que nos lo tienen que demostrar, ¿vale? Y eso tiene una puntuación. Y luego, como me habéis preguntado en el tema de empresas, yo no puedo hablar, las empresas es lo mismo, es otro balance donde se tienen en cuenta los proveedores, los suministradores, con qué tipo de banca se trabaja, si se trabaja con la banca ética o con otra. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, a ver, la empresa más grande que hay, que está asociada con nosotros, tiene creo que 250 trabajadores. Es una empresa de cartones, de papel, cartonajes La Plana. Está en nuestra web. Quiero decir, tenemos empresas de alimentación, pero claro, son muy pequeñitas, porque es lo que digo, ¿no? Que de momento, pues el Corte Inglés no está, Mercadona tampoco. Quiero decir, empresas grandes, pues no lo van a hacer. Esto es de abajo a arriba, entonces tenemos que empezar por lo más pequeño, por lo que también es más manejable, por lo que también tiene más voluntad de cambio y de transformación. Y bueno, trabajando con ellos probablemente lleguemos a otras áreas un poco más grandes. Pero bueno, que como digo, todo esto podéis ampliar información. Yo no soy experta tampoco de nada, sé de todo un poquito por el cargo que tengo y por los años que llevo, pero, por ejemplo, yo sé de gente que se ha leído el libro, os lo digo porque es una de las actitudes que suele pasar, ¿no? Y a los 2 segundos, bueno, a los 2 segundos no, pero a las semanas me ha dicho, dice, ¿sabes que he entrado? Pero entonces es cierto lo de el Miranda de Azán. Digo, claro que es cierto, existe. Hombre, vamos a ver, es un relato y algunas cosas están basadas en hechos reales y otras no. Digo, pero el municipio existe. Dice, es que me he metido en la web, he estado mirando todo. O sea, les había despertado esa curiosidad. Y de eso es de lo que se trata, de ampliar esa información con datos que se pueda hacer, pues eso, un pequeño estudio, una pequeña investigación para ir tomando más conciencia de lo que es el modelo. No sé si he respondido exactamente a la pregunta, pero quiero decir que información hay mucha y, y se puede consultar. Gracias, María Pilar. Creo que María Ángeles Medina tenía la mano levantada también. María Ángeles, ¿no? No te oímos. ¿Se me oye ahora? Sí, 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 ahora sí. un poquito contestado, porque yo, o sea, mi pregunta era que, que cuál era la transversalidad de este modelo, ¿no? A nivel ideológico. Claro, porque no sé, yo te oigo hablar y a mí me parece que esto está muy instalado en la izquierda, pero no lo sé. Yo digo, no sé si cuando esto se propone hay gente también decididamente de derechas que lo ve una posibilidad, ¿sabes? Entonces a mí me interesaba un poquito saber las sensibilidades, ¿no? De la gente que se empieza a introducir en este ámbito. Es que a mí me encanta, de verdad. O sea, es la primera vez que vengo y que os escucho, pero a mí este tema pues me tiene muy, muy preocupada, os diría, ¿no? Entonces yo pienso eso, que tiene que haber una transversalidad, o sea, es imprescindible
que tenemos que despertar esta sensibilidad en todo el mundo, ¿no? En los de un lado y en los de otro. Y para poder hacer algo en común de verdad ya y empezar a ver que el mal se organiza muy deprisa y funciona Exacto. rápidamente y enseguida está todo listo con ellos, ¿no? Pienso yo. Aunque dime de qué presumes, pero bueno, eso pienso. Y que quizá el bien hay que organizarse, porque yo creo que hay muchísima gente muy buena, quizá mucho más que la gente pues no tan buena, no tan amable, no tan, no sé, no tan tolerante. Yo no tolerante, yo no me considero tolerante, porque cada vez soy más intolerante con lo que yo considero la intolerancia, por ejemplo. Pero bueno, este tipo de cosas. Y pienso que es importantísimo lo de la transversalidad. Entonces, bueno, te he oído comentar que, a ver, hay algunos municipios donde se hace, me imagino que ahí la gente se escuchará mucho, tanto de un lado como de otro, ¿no? Para poder lograr eso. Entonces, más o menos me doy por respondida, ¿no? Pero Sí, bueno, yo solamente decirte que tenemos que empezar a trascender las ideologías de un lado o del otro, porque si somos conscientes de todo lo que hay en estos momentos, pues sinceramente, ¿vale? Yo desde luego me considero apartidista total, aunque mi tendencia era para un lado, ya no lo es tanto, porque como estoy viendo todo lo que veo, pues sinceramente. Pero tengo claro que cuando hablo de la EBC, me da igual de un lado que del otro, porque de lo que se trata es de la persona en concreto y de los valores que tiene esa persona. Y si hablamos de bondad, la bondad puede estar instalada en la izquierda o en la derecha. Lo que es más difícil es que se instale en una radicalidad, porque la radicalidad sí que impide una visión mucho más completa. Pero cuando la persona está en una situación de moderación y además pues tiene ciertos trabajos y tiene cierto desarrollo y trabajo interior, yo creo que tiene una visión mucho más amplia que un extremo o el otro, o un lado o el otro, y que tenemos experiencias de ayuntamientos de derechas que han optado por la EBC y ayuntamientos de izquierdas. O sea que por eso digo que me quedo con la persona, me quedo en el valor intrínseco de la persona propia. Mira, María Pilar, Ruth Catalina Perales te agradece la valiosa presentación y nos pregunta si hay algún caso de alguna institución educativa. Sí, hay muchos. Hay muchos. Mira, con nosotros hay una fundación que se llama Noves Sendes, que está en Castellón. Y también hay otra empresa, Natura y Cultura, que lleva este modelo a los institutos y a primaria y a secundaria. Entonces, ellos están mucho más especializados, incluso les diría que buscaran su web, porque tienen un trabajo ya muy desarrollado en los institutos, sobre todo de aplicación de estos valores. De hecho, en octubre hicieron un encuentro europeo y vinieron formadores, enseñantes, maestros, maestras, para aprender de alguna manera aplicaciones prácticas de los valores de la economía del bien común en las clases, ¿no? A través del juego, de dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Y también he de decir que hay una matriz en concreto para los centros educativos y que se trabaja con todo el colegio, con todo el claustro de profesores, los padres, o sea, implica a todos los colectivos que interactúan en el centro educativo y al alumnado también, por supuesto. O sea que sí. Muchas gracias. No, no. Montse Bernades nos comenta que si en asociaciones de vecinos o culturales hay interés por la aplicación del modelo. Pues mira, yo siendo totalmente sincera, que es una nota que me suele caracterizar, aunque a veces no se lleve mucho, pues he de decir que somos tan poquitas personas en estos momentos, somos tan poquitas personas
que no nos da para estar en todas partes. Dicho de otra manera, hacemos charlas de sensibilización, es verdad, hacemos difusión, utilizamos las redes, todo eso, pero yo creo que en las asociaciones de vecinos todavía no hemos encontrado la forma útil de entrar. Hemos dado alguna charla en concreto por alguna cuestión. Por ejemplo, yo me acuerdo de utilizar el término, nos invitaron a participar para hablar de la guerra, pero yo cuando nos invitan a hablar de la guerra, como no me gusta hablar de la guerra, pues entonces hablo de la paz y introduzco el modelo. Pero no hemos encontrado respuesta afirmativa o intereses tampoco, porque son estructuras ya muy consolidadas que ya tienen una determinada manera de conducirse, yo creo, y muy asentadas. Y bueno, de momento no puedo decir que hayamos tenido ninguna experiencia práctica positiva que se pueda extrapolar aquí como ejemplo, sinceramente. Pero eso no quiere decir que no la podamos hacer. Quiero decir que ahora en estos momentos no la puedo comentar. Bueno, es todo un camino a cultivar, María Pilar. Claro, Al final efectivamente. hay tantos frentes, ¿no? Que es importante Ah, pues ir iniciando. Antonio, ¿tienes la mano levantada? Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Primero de todo, bueno, saludar a todos, a todas y en especial a Pilar, porque nos conocimos en un curso ya hace muchos años, precisamente en facilitador no me acuerdo ahora cuál era, del bien común de municipios, creo yo. Y bueno, exacto. me ilusionó, me encantó también, sí que verdad, también había oído hablar de la economía del bien común, entonces ese curso pues me abrió como una visión muy positiva, ¿no? Y bueno, lo que pasa que aquello que a veces uno pues está instalado en las urgencias, ¿no? Las urgencias o en que las cosas tienen que ir deprisa y las cosas pues yo diría que tiene que haber tiene que haber un pozo, tiene que hacer un trabajo desde abajo, porque las cosas no cambian desde arriba, ¿no? Y bueno, y ahora pues digamos que por casualidad de la vida me llamaron unos compañeros, porque ahora no sé si estoy asociado a digamos, a la Federación de la Asociación de Economía del Bien Común, me lo preguntaron y como estoy pagando a un montón de ONG, digo, ostras, tengo que preguntarles, de, oye, comprobar a ver si no, lo voy a hacer, ¿no? Porque yo vivo en Semenat y a 5 kilómetros está Castellar del Vallès, es una población mucho más grande y me han dicho que hay una de las compañeras, una de las responsables de la economía del bien común, además parece ser que está trabajando el tema de la economía del bien común a nivel para implantarlo, no sé si decían a nivel local o algo así. Y entonces me invitaron si quería pues colaborar y tal. Digo, ostras, pues mira, son de aquellas cosas, digo, pues las cosas no vienen por casualidad y quizás pues también me reincorporé, ¿no? Luego te quería hacer una pregunta. Como a ver, no sé si conoces, supongo que conoces el foro de transiciones. Una de las impulsoras es la Yayo Herrero. Entonces habla parece ser que hicieron un trabajo digamos, en un partido político, no sé si era de izquierda o qué, les propuso que a ver si pudiera hacer un proyecto para presentar como qué modelo de sociedad queríamos. Que al final dice que eso no se llegó a implantar, que lo que hicieron con lo que habían propuesto esta gente era, pero muy, muy dispar, no coincidía nada. Y entonces, lo que sí están haciendo es foros de transición, es decir, a nivel local y parece ser, es decir, que incluso la experiencia que hablaba es de que la gente al principio dice, mira, yo de ecología paso y estas historias, pero la experiencia es como, precisamente lo que decía, esa partidista, la experiencia personal es que al final la gente salía con esperanza e ilusionada, ¿no? Entonces, digo, no sé si tenéis alguna relación con ellos, os habéis contactado, por aquello de sumar, ¿no? Yo creo que tenemos que, igual como lo que es digamos, la bondad en acción, yo creo que es bueno, ¿no?
que nos conectemos con la economía del bien común, con todas aquellas experiencias en positivo que están construyendo ese otro modelo, ¿no? Entonces, la pregunta es si habíais contactado, no lo sé si habéis podido contactar, si los conoces, el Fórum de Transiciones. A ver, yo, bueno, primero de todo, gracias Antonio, porque gracias a ti estoy aquí. Así de claro, tú me introdujiste un poco en esta fundación que creo que está haciendo una labor encomiable y bueno, y por eso estoy participando también de alguna forma para aportar también un pequeño granito de arena. Dicho lo cual, no conozco ese foro. Nosotros estamos adheridos ahora al foro de Más allá del crecimiento, que también tiene cierta relación pues con poner límites, ¿no?, a todos los niveles y relación con el modelo, ¿no?, que aplica pues eso, que tenemos que los recursos son finitos, que no estamos aquí en una fuente inagotable de recursos, ¿no?, que son limitados. Entonces estamos adheridos a ellos porque consideramos que lo que tenemos que hacer es establecer alianzas de alguna manera. No conozco el otro foro, pero bueno, eso no quiere decir nada. Quiero decir, yo lo que pienso es que yo soy una enamorada de este modelo, efectivamente, o sea, pero desde el minuto cero que me leí el libro lo tenía claro, porque es un modelo holístico y entonces es que lo incluye todo. O sea, es que dentro de la economía del bien común están incluidas un montón de economías, la economía circular, la economía azul, la economía verde. eh, Muchos de los movimientos están lanzando muchos mensajes o algunos mensajes de los que incluye este modelo, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que hay es un gran desconocimiento. eh, y entonces, pues bueno, la gente tiene iniciativas y quiere empezar a hacer, pero, pero porque desconoce en lo que consiste este modelo. Por ejemplo, cuando plantea limitar el sueldo más alto en contraposición con el sueldo mínimo, quiero decir que no hay una distancia tan gigantesca como la que hay. Quiero decir, es que es un modelo que abarca cualquier tipo de situación, no solo la económica, sino la social, la familiar, la relacional, etcétera, etcétera, incluso que favorece las relaciones humanas y sin embargo, pues yo creo que está bastante eh, desinformada la población. Ese es el tema fundamental y por eso quizás, pues a lo mejor pues se ponen a hacer otros movimientos y no. Creo que estamos pasándonos del tiempo, ¿no, Yolanda? Sí, vale. Bueno, Estamos gracias. ya, estamos ya pasándonos unos minutos. Gracias, Antonio, por hacerlo posible, como decía María Pilar. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Esta horita se nos ha hecho, al menos a mí se me ha hecho muy corta, María Pilar. Gracias por poner luz, ¿no? Porque como decías, ¿no? Pues hay mucho desconocimiento y creo que pues ir poniendo ese foco, ¿no?, en la bondad en acción, en la economía del bien común, pues es una manera también de estar aquí, ¿no? Cuando tú nos proponías al principio, ¿no?, a favor de vivir de otra manera, ¿no?, conectados a la naturaleza y donde la persona sea al centro, ¿no?, y todas las personas, ¿no?, importen, pues creo que caminar hacia este propósito creo que es una de las maneras importantes. Muchísimas gracias. Gracias, María Pilar, por tu generosidad, por tu compartir. Fundació Ecologia Emocional y el proyecto de Open Lab del Instituto de la Bondad en Acción es tu casa, las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Nos vemos el próximo 12 de mayo, donde tendremos otra sesión de Open Lab. Muchísimas gracias, María Pilar. Gracias a vosotros y saludos a todos. Un abrazo y a Un todas. abrazo. Gracias. Gracias.